Ay. Listo ahí. Ay, esperen, porque tenía que compartir con audio. Ay, la parezco nueva. Parezco nueva, pero no. No que no. Aquí estamos. Ahora sí. Chicos, pues les presento a Trinidad Ferreira. Ella es editora, es tanatóloga, estudió lengua y literatura hispánica por la UNAM. Estudió también edición de textos en la Casa Universitaria del Libro, estudió tanatología y logoterapia en el Instituto Mexicano de Tanatología. Ella misma, al preguntarle quién eres o qué haces, qué, dice, trabaja editando textos, editando vidas y ayudando a sanar almas en todos los sentidos. Trinidad tiene un canal de YouTube en el que todos los días comparte contenidos y justamente es a partir del trabajo que hace en su canal de YouTube, una de las razones por las que está aquí con nosotros. Voy a compartirles este video para que vean más o menos de lo que hace y ahorita la vemos aquí en vivo. Espérame. Paciencia, chicos. Hola, soy Trinidad. Estoy en el kilómetro 50 de la vida. Ejerzo profesionalmente como editora de textos, como escritora, soy tanatóloga y desde el año pasado soy viuda. Así es, en noviembre de 2020, el hombre que fue mi marido por 25 años murió de COVID-19 y heme aquí que me desperté a una vida completamente desconocida. Ni siquiera de un día para otro, porque yo me desperté casada y en unas pocas horas ya era viuda, ya estaba nuevamente soltera, enferma de COVID, que logré superar después de algún tiempo y pues aquí estoy compartiendo mi proceso de duelo, compartiendo lo que ha pasado conmigo desde ese entonces. Han pasado casi 10 meses desde que él falleció y aquí estoy. Bienvenidos a este canal de YouTube. Esto se llama Vida de Viuda y contiene harta reflexión. Yo había dicho que no se iba a llamar Vida de Viuda porque no pretendo ser siempre una mujer viuda, espero, pero resulta que pues ese golpe no se puede obviar y las marcas que ha dejado y el proceso que he ido sanando no se puede dejar atrás. Así que sí hay vida después de un matrimonio, sí hay vida después de una relación de más de 20 años, sí hay vida tras la muerte de alguien que nos resultó tan significativo, de alguien que alumbró nuestro camino con la luz de sus ojos. Y sí hay posibilidades de salir y de salir bien. Esta soy yo ahora. Esta es Trinidad. Trinidad soltera, Trinidad viuda, Trinidad que en este canal pretende contar con sentido del humor, sin lágrimas, algunas veces habrá lágrimas, pero espero que sean las menos, con mucho ácido, como ha sido este camino. Ojalá se queden, ojalá se suscriban, ojalá les guste. Bienvenidos a Vida de Viuda. Ay. Muy bien, pues bienvenida también tú acá, Trinidad, a este espacio. Chicos, lo que acaban de ver es la presentación, su video de presentación en su canal de YouTube. Trinidad, la conozco desde hace mucho tiempo en muchos aspectos laborales, en diversas actividades laborales. Como acabamos de ver a partir de lo que ocurre en su vida, decide utilizar este canal de comunicación como es YouTube. Y bueno, en general redes sociales, porque entiendo esto también se comparte en Facebook y creo en Instagram, ya nos explicarás. Utilizó estos canales para comunicarse con los demás, para expresarse.
Y quisiera iniciar, Trinidad, pidiéndote que nos compartas cómo ha sido este proceso de abrirte a la gente, que incluso a un público súper abierto, no sabes el perfil de quién te ve, cuántos te ven, a qué hora te ven, abrirte a ellos, exponerles, platicarles. Una cosa es lo que tú eres, pero ¿cómo ha sido este proceso de comunicarte y comunicar y saber qué es lo que quieres comunicar? Hola, buenas tardes. Ha sido complicado, porque lo primero implica bajar a tus emociones, descubrir tu vulnerabilidad y luego ponerlo en palabras. Y en palabras que además sean accesibles para todo el mundo y que además tampoco sean agresivas, ¿no? Ha sido un proceso en el que hay que ir hilando fino, hay que ir viendo, que me demanda, que me exige de pronto tocar áreas de mi vida, tocar áreas de mi interior que me espantan, que me asustan, pero luego aterrizarlas ha sido un proceso sanador, porque además es parte de un proceso sanador y eso es lo que yo quisiera, compartirlo de tal forma que todo mundo pudiera participar de este proceso. Se dice que los mexicanos estamos muy cercanos a la muerte, pero esa es una falacia. En realidad, si tú le dices, ¿sabes? Falacia, no, esa, no, niña mala, esa palabra no se usa. En realidad, esa es una mentira, ¿no? En realidad le tenemos miedo a la muerte, no hablamos del testamento, mucha gente, siguen muriendo millones de personas intestadas, seguimos teniendo problemas con el proceso de morir porque nos da un poco de miedo que los demás hablen de la muerte, ¿no? Entonces, ya está el abuelo bien enfermo y todo el mundo, ¿le decimos o no le decimos? Pues sí hay que decirle, ¿no? Para que él pueda saber cómo va a operar su muerte. El enfermo terminal siempre es como de, vamos a cuidarlo y lo cuidamos tanto que no le decimos. Entonces, a partir de ahí, a partir de mi propio dolor, de entender que yo que soy muy cercana a la muerte, me impactó violentamente no solo la muerte de mi marido, la muerte de mi relación, la muerte del mundo que yo había construido, porque yo pensaba que esto era para largo. ¡Ja! ¿No? Entonces es un poco como, pues no, no es así. Y entonces tienes que aprender a vivir con eso y tienes que manejarlo. ¿Cómo? Poniéndolo en palabras. Porque los seres humanos entendemos el mundo en palabras, ¿no? Un árbol, tú ves un objeto y no es un árbol hasta que le pones el nombre de árbol. Una silla es, ahí está, pero no es algo hasta que le pones el nombre de silla. Tú eres un individuo, un ser humano, pero eres Cintia hasta que te ponen el nombre de Cintia, ¿no? Entonces, los seres humanos entendemos el mundo cuando logramos ponerlo en palabras. Por lo tanto, ponerlo en palabras es muy importante para sanar el proceso emocional por el que atravieses. Sí, con mis palabras, sí, con mis videos, que son de todo tipo, creo que en TikTok he sido un poco más pudorosa y no he publicado todo lo que publico en YouTube, ¿no? Pero creo que este proceso de poner en palabras de todo me ha permitido además entender que la muerte y la vida no se pueden separar. Perdónenme, voy a correr a mis hijos perrunos de este espacio. Vámonos. Estaban invitados, pero pues no quieren estar. No te preocupes. No, Chicos, es que eso de que quieran opinar y hablar encima de mí, como por... ya los invitaremos en una ocasión a que ellos tengan su propio espacio. Pues ese es el tema, ¿no? Tú lo pones en palabras y ya lo puedes sanar. Yo esperaría que lo que yo estoy poniendo en palabras le sirva a otra persona que diga, eso que ella dijo es lo que yo sentía y no lograba decirlo, ¿no? No lograba expresarlo. O sea, ¿cómo le dices a alguien que tiene que adueñarse de su espacio si no logras decirle que estar apretada no es lo suyo, que no nacimos para vivir apretados, ¿no? Que si jalas aire y sientes que te falta el aire, hay algo que no está bien y que no es COVID, ¿no? O sea, digo, además de todo esa parte, ¿no? O sea, yo padecí COVID
un COVID prolongado, que además después devino en caída de cabello, en atenderme los pulmones. Casi todo el año pasado, yo me enfermo en 2020, noviembre de 2020, sigo enferma en noviembre, diciembre de 2020 y casi todo el año pasado, además de atenderme el duelo, además de atender mis dolencias emocionales, mentales, mi duelo, tuve que atenderme el tema físico, porque se me cayó el pelo, porque se me cayeron las uñas, no se me cayeron pues, pero eran de papel y además mis pulmones quedaron todos mal, ¿no? Entonces también hay un tema ahí de cómo vas desenvolviéndote, cómo vas llegando ahí. Para mí esto era terapéutico y empezó siendo terapéutico. Empezó siendo un lugar en el que yo sacaba palabras y ahora cada vez hay más gente que viene y comenta, que me dice, es que eso me pasó a mí, es que eso quería yo, es que eso de... Y cada vez, pues yo me voy adueñando más de la cámara, porque además me daba vergüenza pararme frente a la cámara, ¿no? Yo no sabía hablar frente a una cámara y ahora cada vez me voy adueñando más de la cámara y me voy adueñando más de mi espacio. Este espacio, pues no era mío, ahora ya lo es, ya me voy haciendo de este lugar, ¿no? Ya están mis libros, ya están mis plumas, ya voy haciendo lo mío. Y así como te vas adueñando de ese espacio, te vas adueñando de ti, te vas adueñando de tus emociones y lo vas sacando y la gente va viendo, alzando la mano y diciendo, eso me gusta. Cuéntanos cómo es este proceso. ¿Escribes primero? ¿Lo piensas primero? ¿Lo hablas primero? ¿Lo ensayas? ¿Cómo va? ¿Dos tomas? ¿Tres? ¿Cómo ha sido este proceso? No es que tú antes fueras como súper cerrada y no lo hicieras, pero lo acabas de compartir. Tú no eras de estar frente a cuadro y que ya supieras de inicio cómo manejarte. No, ¿cómo fue más bien, cuéntanos dos partes. ¿Cómo fue el proceso de irle perdiendo el miedo a través de como que cometer qué errores y qué prácticas directo ya publicadas o cómo fue? ¿Y cómo preparas cada post? Déjame nada más, chicos, déjenle, les comparto, es que estaba abriendo para que vean su canal. Tiene una generación de contenidos, decir impresionante es poco. Vean, este es su canal de YouTube, es Trinidad Ferreiro. Son videos cortos y son videos, bueno, aquí me diría, pondría reproducir todo, pero a mí es que quiero como que se vea todos los que hay, porque le das, si le das, si le das, si le das, si le das. O sea, tienes una generación de contenidos impresionante. ¿Cómo planeas cada uno? ¿Cómo lo piensas? ¿Lo plasmas en papel? ¿Lo ensayas arriba, abajo? Cuéntanos esa parte, por favor. Los textos son míos, ¿no? ¿Ok? Entonces, son textos que nacen de mi reflexión terapéutica. Es decir, yo los lunes, miércoles y jueves, 3 días a la semana tomo terapia, ¿no? En parte por la tanatología, porque estar tan cercana del proceso de muerte de otras personas, del proceso doloroso de otras personas, además de mi proceso doloroso, es complicado si no lo sabes manejar, ¿no? Son demasiadas pelotas como para estar haciendo malabares entre los míos, los tuyos y los nuestros. Gracias, ¿no? Sí, es como The Brady Bunch. Si lo dejas, se vuelve una locura, ¿no? Entonces, yo tomo terapia 3 veces a la semana, ¿no? Aparte mi terapia psicológica, ¿no? Todavía no llego a los chochos psiquiátricos, entonces, esa es una ventaja. Pero sí, ha sido como constante, constante, constante y reflexionando después de la muerte de mi marido. Entender qué pasó, entender dónde quedé, porque yo tenía 25 años de casada cuando él muere, habíamos cumplido 25 años de casado, de vivir juntos, 15 días antes de su muerte, o sea, cumplimos 25 años y un martes y 2 martes después me despierto y él se muere en el baño de esta casa, ¿no? Entonces sí fue así como de, Eso es como si llega un tornado y te levanta y te saca y te escupe en otro lado y ni siquiera es Oz, ¿no? O sea, no es como que vas a buscar al mago de Oz. Tienes que entrar y buscar en ti. Y entonces eso requiere un esfuerzo psicológico y emocional de pensarle y darle, pues, para mantenerte vivo, ¿no? Yo te lo he comentado, yo pensé suicidarme en el primer momento. Este par
de perros me jalan, me detienen y entonces digo, bueno, pues ya me quedé, pues ahora vamos a darle, ¿no? Este es el material con el que hay que trabajar y lo he trabajado física y emocionalmente y ha sido un proceso largo que me lleva a la reflexión constante. Perdón, tengo cuadernos y 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 cuadernos con escritos, ¿no? Hoy en lo que terminé, en lo que venía yo para acá, hice 3 escritos, ¿no? Algunos más largos, algunos más cortos. De pronto grabo 2 tomas, una larga, con algunos comentarios extras, de pronto grabo las más cortas, ¿no? Más dinámicas. Me ha pasado sobre todo estos últimos días que subo videos a TikTok y digo, ay, esto no va a caber en TikTok, entonces vamos haciéndolo más rápido y me doy cuenta de que ese dinamismo también me ayuda a entender que en TikTok tengo 3 minutos, no 4, no 5, no, y jamás fue mi intención hacerlo como largo, porque además el proceso de la emoción es muy claro. Tú ves algo, tienes un pensamiento, bajas, lo transformas en emoción o sentimiento y lo regresas ya después en emoción y sentimiento y lo procesas en el cerebro. Pero esto es así. Y entonces, si no, lo que también he tenido que estudiar para entender cómo voy desarrollando mis emociones, ¿no? Entonces, entender esto te va ayudando también a entender que para procesar la emoción, si tú avientas un choro largo, la gente se pierde. Para procesar la emoción tiene que ser así, contundente y golpeado, ¿no? Cualquier emoción, la ira, la felicidad, el amor, el miedo, todas, si las vas a manejar, tiene que ser así, contundente, vas. He ido mezclando cosas, estoy leyendo mucho, ¿no? Porque pues ya aquí, ya no más que yo, ¿no? Entonces, estoy leyendo mucho, estoy leyendo muchas cosas y pues entonces eso me ayuda también a enriquecerlo, ¿no? Leo de teología, leo de filosofía, intento amarrar lo que me va pasando desde la metafísica, desde la psicología, desde la logoterapia. Soy fan de Carl Jung, entonces voy leyendo más a Jung, voy haciendo mis propios amarres de una cosa con otra y me funcionan. Y yo creo que si me funcionan a mí, pueden funcionar para alguien más. No leo tarot, no hablo con los ángeles, nomás voy amarrando así como las cosas de tal forma que a mí me funcionan. Decía Freud que si tú lo entiendes, los demás lo entienden, ¿no? Si tú no logras entenderlo, no trates de explicárselo a los demás porque los demás no lo van a entender. Entonces, este proceso de entender desde dónde funciona tu duelo, desde dónde funcionan tus emociones, te ayuda a entender y a explicar cómo pueden funcionar las de los demás. Y así como tú vas descubriendo adentro, puedes ayudarle a los demás a ir descubriendo su propio adentro. Me hablas de ser directo, pero no, o sea, con estos mensajes que haces cortos, ¿cómo los procesas? O sea, ¿cómo llegas a que es corto y cómo llegas a que es largo, a otro que es largo? Porque justamente es lo que hemos platicado aquí en la comunicación interactiva. Cuando platicas con los demás, tienes que alcanzar a percibir cuando el otro ya se aburrió, cuando el otro ya se distrajo, cuando el otro no te está entendiendo, cuando el otro está confundidísimo, pero tú lo estás haciendo en una modalidad asíncrona, no estás viendo a la otra persona. ¿En qué momento haces esa autocrítica o es al momento de decir ya me pasé más, menos? Y es una realidad. Las redes sociales actualmente nos han obligado a ser concisos, precisos y lo más breves posible. Y está padre. Aunque hay cosas que se necesita más para eso, pues ya te quedas a ver otro video, hagamos un segundo. Pero ¿cómo logras como esta síntesis al momento? O insisto, son como 8 tomas y la primera fue de 2 horas y la última ya logró ser de 20 segundos. Como hago mis textos, mira, por ejemplo, hago mis textos el de ayer subí
5 preguntas que pueden cambiar nuestra vida de acuerdo con los filósofos estoicos, ¿no? Mi texto original era 1, 2, 3 y un cachito. Además, con pausas, además, con el quiebre dramático, además, subiéndole alguna otra cosa, ¿no? Cuando lo grabé, el video quedaba alrededor de 5 minutos. 5 minutos no es tanto para YouTube, ¿no? Pero a ver, súbelo a TikTok. Entonces dije, a ver, ¿qué de esto puedo recortar? Y yo había hecho 2 versiones, una para YouTube y una para TikTok. Y cuando vi la versión para TikTok dije, me gusta más la de TikTok. Y entonces es en realidad esa parte de una vez que, porque los grabo y luego los dejo como que se enfríen un poco, esto no puedes agarrarlo caliente porque te quema y entonces ya no le das, ¿no? Y ya luego lo subo a YouTube y a TikTok y a Instagram. Pero es así, o sea, grabo 2 tomas. A veces me pasa que estoy grabando y me gana la emoción y se me hace un nudo en la garganta y digo, no, ahorita no. O este texto no. Pero habrá veces en las que sí, como que sí te da chance de soltar o no es el espacio. No he tocado ese punto. No he tocado ese punto. No me cierro porque, mira, yo decía, eso jamás yo jamás voy a estar en TikTok. Yo jamás voy a hacer un video para YouTube. No, pues no, aquí estoy, ¿no? O sea, haciendo cosas para ambas redes, ¿no? Además, ahora, esto es algo muy chistoso, me están pidiendo que grabe meditaciones. Con mi voz, yo hago el texto y yo grabo la meditación y la subo en algunos grupos específicamente, ¿no? Entonces, así como, ¿nos puedes grabar una meditación para la noche? Pues va, muchachas, ¿no? Porque hay un grupo de mujeres que me... Entonces, además de todo, he ido llegando a ese punto, ¿no? O sea, no De que se sé. abren nuevos caminos. Un día me pidieron que hiciera a partir de los videos, alguien me escribió, me pidieron que hiciera un baby shower por internet para una bebé en Australia. Y era como de, además queremos que sea como una meditación y unas palabras y yo así de, ok, ¿no? O sea, la bebé está preciosa, ya nació y tal y no sé qué. Y a partir de ahí todo el mundo me decía, pero puedes hacerlo y puedes cobrar y puedes de... Eventualmente, algún día quizá, ya no digo que no, pero todo es así de, vas haciéndolo y vas probándolo. Yo tuve un papá muy estricto, tengo que decirlo, que me sentaba a diario a leer en voz alta. Esto es básico. Leer en voz alta y entender lo que estás leyendo. Okay. Entender los signos de puntuación de lo que estás leyendo. E ir llenándote de palabras nuevas, porque si todo el tiempo vas a ir diciendo la misma palabra, ¿no? No tenerle miedo a las palabras tal cual. Los eufemismos, yo soy muy cuidadosa con los eufemismos, sobre todo tratándose de cosas tan difíciles como las pérdidas. Una persona no pierde la vida, porque cuando tú pierdes algo, tienes la posibilidad de encontrarlo. Yo siempre digo, si hasta encontramos la cadenita de Carmen, ¿no? Carmen, encontré la cadenita, ¿no? Si alguien pierde la vida, quiere decir que hay la posibilidad de encontrarla. Si alguien se quedó dormido, se fue de viaje, le estás restando a quien se queda la posibilidad, a quien sobrevive, le quitas la posibilidad de sanarse. ¿A partir de qué? De que solo cuando deprendes, cuando aprendes, cuando agarras la verdad en toda su dimensión, te puedes sanar realmente. Solo cuando entiendes la profundidad de la herida, puedes empezar a sanar de adentro hacia afuera. Nunca es al revés. Entonces, yo pretendo con estos videos nomás mostrártelos, ¿no? ¿Cuántas tomas? A veces me ha pasado. O sea, si un día yo dejara todas e hiciera un video de bloopers, sería muy divertido. Porque sí ha habido ocasiones en las que estoy grabando y de repente digo, ¿a qué hora puse yo esa palabra? A mí me gustan mucho las palabras complejas, complicadas, cultas,
que luego no entiende nadie, gracias, ¿no? Entonces de pronto es así como de, ¿ya qué hora puse yo esa palabra? Y entonces me regreso y corrijo. ¿Qué estaba yo pensando cuando hice esto? ¿Por qué me quedó tan mal escrito, no? O, este es secreto, no se lo vayan a contar a nadie, yo no veo de cerca. Entonces, de pronto, me tendría que quitar los lentes para poder leer adecuadamente. Entonces, a veces me cuesta trabajo entenderlo. Además, tengo una letra pésima porque todo está hecho a mano, ¿no? Todo está hecho a mano y escrito con pluma fuente. Entonces, de pronto es así como de, ¿qué quise decir ahí? Tengo que, nota mental, practicar caligrafía. Y entonces me regreso y me regreso y me regreso. Hay veces que digo, porque las caras me salen preciosas, ¿no? Digo, gracias a Dios nadie está viendo esto. A veces grabo uno de corrido, se va. Estos últimos 2 días me caché ya en 2 videos. Ayer el de las 5 preguntas, el de hoy de estar amarrado, de estar apretado más bien, ya me caché grabando una versión larga y una versión corta. Y luego ya ahí decido, ay, esta sí suena más chida que la otra. Pero esta suena más dinámica, pero aquí, sí, pero esto se puede quitar, ya vámonos rápido, ¿no? Entonces, más bien es así conforme va dándose y conforme me llega, porque si me llega a mí, le va a llegar a alguien más. Claro, claro. Me llama la atención lo que comentas de tu formación, de que tu papá te ponía a leer. No sé, a mi generación, bueno, a mí no sé si a mis alumnos chicos y a ustedes sí, que nos comenten, pero ya no es algo que al menos de por gusto se haga o por cuestión familiar se haga. La misma anda que los niños lean 20 minutos y haya un registro y cuando se puede evitar, uno lo evita. Pero, ¿cómo era? Cuéntanos cómo era. O sea, creo que estamos a tiempo de poder hacerlo, ¿no? Y te iba a decir, tú no eres locutora de radio. Bueno, ay, perdón, no eres locutora, pero tienes una voz que es o sea, muy de locución. Pronuncias muy bien, tienes como un tono especial que es agradable al oído y tú misma nos estás diciendo de subir un video y que ya me vieron cómo se está yendo y para que estés haciendo locuciones de meditaciones se necesitan una voz que sea muy agradable al oído. ¡Ay, no! ¡Te congelaste! Ah, en serio, aquí estoy. ¿Sí? No. Yo la veo congelada a ella. Todos nos congelamos. Sí, no, creo que fue Trinidad la que se ¿Sí? congeló. Sí, está Creo que congelada. sí. Bueno, esperemos a que regrese. Ay, me asusté. Chicos, vayan pensando preguntas, ¿sale? Para ahorita chismeemos ya con ella, lo que yo mientras le voy preguntando, pero ustedes incluso de lo que está diciendo, tienen una duda, levanten la mano. De todas formas, voy a abrir un espacio de preguntas y respuestas al final. Sí, maestra, usted me ganó Vale. la pregunta. ¡Eh! ¿Cuál era? ¿Cuál era? Y mejor dila tú. Ay, Hola. Pero es que, sí, perdón. ahí está. ¿Cuál Carmen? ¿Cuál Carmen? Bueno, sí, es que, bueno, felicidades, Trinidad, tiene usted una voz muy agradable. Pero mi duda es, ¿qué tanto le ayudó su formación en letras? Porque no todos tenemos la capacidad de escribir bien, coherente, preciso. O sea, me incluyo en los que no podemos. Creo que a usted, o piensa usted que eso le facilitó el hacer los textos para poderse comunicar y expresar sus sentimientos, por ejemplo. Yo creo que esto es como la serpiente que se muerde la cola, ¿eh? Tú lees y entre más lees, más palabras aprendes, un mayor lenguaje tienes más capacidad de expresarte, ¿no? En lo escrito, en lo escrito. Y entonces empiezas a practicarlo en lo escrito. Yo escribo mucho a mano porque está comprobado que al escribir a mano conectas una parte de tu cerebro que te permite trabajar mejor y acordarte mejor de tus textos, ¿no? Y te va generando unas nuevas conexiones ahí, no solo neuronales, sino con las dendritas y por lo tanto se va mejorando tu capacidad de lenguaje conforme escribes a mano. Yo casi no uso
justo hoy alguien me decía, ustedes en sus manuscritos, ¿qué tipo usan? Y yo, pues yo uso tipo pluma fuente, ¿no? Me decían, no, pero eso es para tus cosas personales. Y yo, no, a veces también así hago mis cosas laborales, ¿no? Las hago primero a mano y luego ya las capturo en la máquina, porque eso me permite al mismo tiempo ir revisando. Son vicios y son mañas que me llevan más tiempo, pero yo prefiero que me lleven más tiempo, ¿no? A Se frició otra vez, ¿verdad? No es mi internet. Sí, sí, otra ¿Sí? vez se congeló. Bueno, vamos a darle un momentito. Vamos a darle un momentito. Ahí está, Carmen, viste, no te gané tanto. Y ahorita aquí la combinamos. Y ahorita, bueno, ahorita que termine de responder esa, para también preguntarle sobre esto de la lectura en voz alta, porque cuando platicamos con los demás, parte de la seguridad de poder hablar con los demás, la simulamos o la practicamos previo cuando leemos en voz alta. Como que es el momento en el que se nos va el nerviosismo, ¿no? Nos tembla la voz. Cuando estamos lee en voz alta, tu voz como que se va entrenando y llega un momento en el que ya lo puedes hacer muy segura. Tengo muchos años conociendo a Trinidad y nunca la he escuchado titubear. Titubear no porque no tenga clara la idea, sino porque se le va el aire y como que no sabe pronunciar. No, siempre es como muy clara en su dicción y en lo que dice. Y pues a lo que nos está contando creo que va por ahí. ¿De qué tú? Ah, mira, es que justo Carmen me decía que le había ganado la pregunta porque cuando te estaba diciendo que que si había servido esto de leer en voz alta, que ella preguntaba de si estudiar letras te había ayudado como a plasmar mejor en el papel tus ideas. Y yo les decía ahorita que yo lo quería sumarle a todo esto que nos comentas de tu papá que te ponía a leer en voz alta, porque creo que aparte de que sí te hiciste de muchísimo vocabulario, como que se va entrenando la voz cuando estás leyendo en voz alta, y si toda la vida tuviste un entrenamiento de voz, yo no dudo que sepas cantar, aunque no seas cantante, pero tu voz está entrenada. Y les comento que en los años que tengo conociéndote, tú no hablas temblorosa y no te tiembla la voz, ni de nervio, ni que se te ve el aire. O sea, a lo mejor porque estás cachando una idea, la estás hilando, pero difícilmente eres como muy clara y tienes una muy buena dicción. Y a la lógica que me da de bote pronto es porque a lo mejor ese entrenamiento que tuviste de lectura en voz alta te ayuda, y eso nos lleva a todos, perdóname, pero pues ahora sí a nosotros a la edad que tengamos ponernos a leer en voz alta. Pero ¿cómo fue o cómo era? Te voy a decir que al principio eran los libros de texto gratuitos de la SEP, porque yo vengo de pura escuela gratuita, ¿no? De pura escuela oficial. Entonces, primero eran los libros de texto gratuitos de la SEP. Me sentaba en un banco alto en el fondo de la casa donde vivíamos. Entonces, mi trabajo era leer en voz alta media hora diariamente, ¿no? Él agarraba una lección de historia, por ejemplo. Además, en mi casa había una enciclopedia que se llamaba los libros del tesoro de los niños o algo así, los libros de oro de los niños. Y entonces yo sé un montón de mitología griega porque me sentaban a leer la historia del Minotauro y el laberinto de Dédalo, ¿no? Entonces era como de, ok. La niña se sentaba al fondo de la casa, la sentaban en un banco alto, una niña de 6 años que estaba aprendiendo a leer y se ponía a leer en voz alta, ¿no? Y mi papá iba cachando y me decía, ¿dónde está el acento en esa palabra? Ese acento no va ahí. ¿Por qué le pones acento a esa palabra? ¿Dónde está? A ver, ¿por qué no hiciste la pausa de la coma? ¿Dónde va la coma? Y entonces era como de, no, a ver, las comas no se ponen porque te falta el aire, las comas tienen un sentido específico. Y entonces era ir como aprendiendo a partir de hablar, cuál es la diferencia entre una coma, un punto y coma, un punto y seguido, un punto y aparte y un punto final. Y luego era como de, esa tilde, ¿dónde va? Si te das cuenta de la diferencia de las palabras. Y de ahí brincamos al qué significan las palabras, ¿no? Hay una película de Emma Thompson, en español no me sé cómo se llama el nombre, pero en inglés se llama Wit, W-I-T. Y ella es una maestra
de letras que es implacable con sus alumnos hasta que se enferma de cáncer y descubre que uno de los alumnos de los que se burló es el médico que la va a atender. Y entonces empieza a confrontarse con su historia, con el idioma, con los libros. Yo me conecto con esa película muy fuerte porque hay una parte en la que ella está tirada en la cama, en la sala, leyendo y lee la palabra soporífero. Y le dice a su papá, oye, papá, ¿qué quiere decir soporífero? Y el papá le dice, sigue leyendo. Vamos a ver si ahí encuentras el significado. Y entonces ella sigue leyendo y de pronto se voltea y le dice, claro, soporífero quiere decir que da sueño. Exacto. ¿Dónde lo viste? Ah, pues es que aquí dice que los conejitos comieron lechuga y entonces tuvo un efecto soporífero y más adelante dice que de los 4 conejos, 3 se fueron a dormir y uno se fue a hacer travesuras, ¿no? Entonces, más o menos ese fue el proceso de aprendizaje del idioma que yo tuve. Te puedo decir que nosotros somos 2 hermanos y es como, aunque vengamos de los mismos padres y crecimos en la misma casa, es como si fuéramos 2 seres humanos diferentes criados en lugares diferentes. A mi hermano nunca lo pusieron a leer en voz alta y mi hermano es pésimo con la lectura y es pésimo para comunicarse y tiene una ortografía fatal, ¿no? Entonces, es así como decir, claro, tú dedícate a las computadoras porque eso es lo tuyo, lo mío es esto, ¿no? Entonces, sí hay un tema. Y conforme fui creciendo, ya no eran los libros de texto de la escuela, ¿no? Ya era, ahora me vas a leer las noticias. Entonces, en ese tiempo, el periódico Excelsior tenía como 900 secciones, porque era el que llegaba a la casa. No es que me acordara, no es evocación melancólica, era el que llegaba a la casa. Entonces era como me vas a leer las noticias, ¿no? Y era agarrabas la de la primera plana y entonces que tenías que ir a la sección no sé qué y a la sección no sé qué y seguirle ahí hasta que terminabas. Ese era mi ejercicio de lectura diario. Cuando era de este tamaño la letra, yo creo que por eso me acabé los ojos tan rápido, cuando era de este tamaño la letra, y tenías que ir siguiendo, ¿no? Y era como de, ¿cuál es el nombre de ese señor? Otra vez, otra vez, otra vez, hasta que yo lograba, incluso, yo soy muy puntillosa, palabra, puntillosa, yo soy muy puntillosa, yo soy muy delicada con los nombres extranjeros. Intento entender cómo se pronuncian porque a mí me enseñaron a pronunciar en inglés, en italiano, en alemán, en francés. Entonces es así como de, pues, vas, comadre, vas. Espérame, hagamos aquí una pausa. Muchos de los chicos que están conectados son de la carrera de lenguas extranjeras. Ellos obviamente entenderán, ¿no?, toda la cuestión de los idiomas, pero cuéntanos esa parte, porque también eres un estuche de monerías, pero hablas y entiendes muchos idiomas. Pero cuéntanos cómo está esta parte, porque en nuestro común manejamos, o sea, al menos tenemos que pronunciar el nombre de personajes que sus nombres están en otros idiomas. ¿Por qué es importante hacerlo bien y no como los españoles que, mira, conozco muchos que quiero mucho, pero que digan CSI en vez de CSI, pero digan, ¿y por qué tú en México dices CSI, la serie de televisión, si está en inglés, y allá dicen CSI o Spider-Man, ¿no? En vez de Spider-Man. Porque es importante pronunciar como se debe según el lenguaje en el que está, el idioma en el que están las palabras. Mira, es un tema de respeto. A nosotros no nos gusta que México lo escriban con J, ¿no? Y es lo que dice la Academia Española de la Lengua, por ejemplo. Además, si tú lees a la Academia Española, dice, no sé, el otro día por ahí compartí un meme de esto, ¿no? Que la Real Academia dice que a veces son populismos, palabras como se usan en Argentina, en México, en, no sé. Y alguien dice, oye, pero es, no, vulgarismos, dice, son vulgarismos como se pronuncian en Argentina, en México, en Chile. Y alguien dice, oye, pero ese es el 95% de la población que habla castellano. Pues todos son unos vulgares. Entonces sí es así como de, no, a ver, espérate. Si a mí no me gusta que me digan Trinity, o sea, no es que me moleste, me da igual, ¿no?
pero pues yo me llamo Trinidad. Agradecería que me dijeras Trinidad, no como mis amigos japoneses que me decían Tori, porque no podrían decirme Trini, o como mis amigos británicos que me dicen Trinity, porque ya es como, pero me llamo Trinidad, compadre, ¿no? Entonces sí, es así como de, para empezar es un tema de respeto. Luego es un tema de, pues que sí, no está mal que te aprendas unas cuantas palabras en otro idioma para enriquecerte, para ampliar tu visión del mundo. Y porque además cuando vas hilando este tema de los idiomas distintos, descubres un hilo que une a ciertas palabras y descubres que hay cosas de la historia que te maravillan cuando se trata del idioma, ¿no? Es decir, siempre decimos los anglosajones, pues sí, pero en el inglés de Gran Bretaña existen muchas palabras que tienen su origen en el latín. Y entonces, estudia historia, mamacita, ¿no? Así me encanta, bueno, decirle a mi sobrina. ¿Por qué? Pues por la invasión, por el Imperio Romano, por el comercio. ¿Cuántas palabras del castellano tienen su origen en el árabe? Y no nos esforzamos lo mínimo en entender una palabra de árabe. Yo no entiendo una palabra. Almohada y ojalá son dos palabras árabes que entiendo muy bien, ¿no? De origen árabe. Pero vendría muy bien que lo intentáramos, ¿no? El alemán, no se enamoren nunca de un alemán porque es un idioma muy complicado. Estudié alemán porque me enamoré de un alemán siendo muy chavita. Lo admito, estudié alemán porque me enamoré de un alemán. Y me gustó. El idioma me gusta mucho. Porque no es como te lo pintan los gringos, que esa es otra. Tú oyes los idiomas como lo hablan en las películas de Hollywood y luego lo oyes hablado por sus nativos y es riquísimo un idioma hablado por sus nativos. Hollywood nos quita un montón. Y si vas adentrándote en eso, si vas entrándole a aprender idiomas, a acercarte, híjole, se vuelve bien rico y vas enriqueciéndote. El tema es maravillarte y no perder tu capacidad de asombro y de querer seguir aprendiendo. Así que cuando se te apague la última dendrita, cuando te bajen el switch y se apague la última neurona, alguien pueda decir, nunca quiso dejar de aprender. Esa última se apagó tan tarde porque todavía había una idea germinando ahí, ¿no? Es que no es una regla escrita, sería lo políticamente entonces correcto pronunciar las palabras en otros idiomas como se pronuncia originalmente en ese idioma. Hacer ese esfuerzo. No, pero, por ejemplo, ¿cómo traduces New Haven? Una ciudad gringa. ¿Nueva Cielo o Nuevo Cielo? El nuevo cielo. Pensando en Nueva York, ¿no? Tendría que ser el nuevo cielo. Sí, sí, claro. Bueno, está como el equipo de los Browns, ¿no? De la NFL, los Browns. Y aquí en México, no, los cafés y no, se llaman Browns porque el dueño así se apellida, o sea, es un apellido, no es que sean un color, por eso tienen que ser los Browns en donde sean. A veces cuesta trabajo eso y dices, no, es que no estoy allá, yo no tengo por qué hablar ese idioma, pero ahora también te pronúncialo bien entonces. ¿Cómo hacer, no? ¿A dónde hacerse para saber cómo se pronuncia? Aquí, chicos, todos ustedes, los de lenguas extranjeras, pues nos llevan una ventaja, pero a los que no, pues sí hay que investigar, no sé. Google tiene herramientas muy buenas. ¿El traductor de Google es nativo? O sea, ¿te da pronunciación nativa? Te da pronunciación o le preguntas y le dices pronunciación y te pasa varias, ¿no? Te manda YouTube, te pasa varias ligas y entonces ya puedes ir oyendo y haciendo como un compilado y diciendo, ya. O sea, el segundo apellido del director de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, está complicado y entonces a mí me gusta ponerlo. Yo siempre digo que todos los políticos todos los nombres que llevas en los noticiarios deberían tener el apellido, el nombre, el primer apellido y el segundo apellido, ¿no? ¿Por qué? Porque todos tenemos, en teoría, madre, ¿no? Entonces, deberíamos. Ahí para que tú sepas a quién dirigirte cuando lances la mentada, ¿no? Entonces,
el señor este de la OMS tiene un apellido que a mí me encanta ponérselo, pero hay conductores de Televisa que no lo pueden pronunciar. Entonces dije, a ver, si les estoy haciendo la maldad, por lo menos aprender a pronunciarlo, ¿no? Entonces me metí a buscar y el señor es Ghebreyesus. Entonces ir averiguando, ir buscando, ¿no? Ir metiéndote a averiguar, ir a una embajada. Yo hago mucho eso, pero es que yo tengo como mucho tiempo libre o hago que rinde el tiempo. Pregunto en las embajadas. Sí. Oiga, ¿y cómo se pronuncia? ¿No? Y me dicen y ya ahí voy aprendiendo. Wow, pues claro, dar ese paso. Además, yo los domingos acudía hasta hace poco a una comunidad en la que se juntaban gente de Nueva Zelanda, de Australia, de Canadá, de Nigeria, de Estados Unidos. Entonces, pues eso me permitía compilar así de, a ver, ¿y esto cómo se pronuncia en Irlanda? ¿Esto cómo se pronuncia en Escocia? ¿Esto cómo se pronuncia en...? Y entonces ya vas haciendo ahí tu compilado, ¿no? Claro, todo ese bagaje cultural. Déjame retomar esto que acabas de decir de Noticieros Televisa, porque bueno, no lo destaqué en tu currículum, pero cuéntanos un poco de tu trabajo en Televisa y también cómo tiene que ver con, o sea, esto que dices, pues los conductores a veces también terminan leyendo cosas que tú escribes. Cuéntales a los chicos como que, ¿por qué? Confiesa esas maldades. No siempre, pero hay noticieros en los que leen lo que yo escribo. Oh, sí. Entonces, si yo escribo una barbaridad, leen una barbaridad, porque además hacen eso. Deberían de revisar el guión antes. No le digan a nadie. Soy jefa de redacción en Foro TV, en algunos espacios. Trabajo en el Noti de las 12, en el Noti de las 3, en el Noti de las 4 y en el Noti de las 7 del Canal 4. Y parte de mi chamba, pues es esa, ¿no? O sea, que yo no lo redacto, pero me cercioro de que lo que están escribiendo, lo que van a leer, primero, que sea fácilmente legible, que lo que tienen ahí lo puedan leer fácilmente. Es decir, tratar de no poner cosas como los bomberos llegaron al lugar y lograron apagar el fuego. Entonces, como de... ¿Cuándo han visto ustedes bomberos que apaguen un fuego a la distancia? No existe home office de bomberos. Entonces, ir quitando estos vicios de los equipos de emergencia llegaron al lugar. Pues sí, obviamente, si no, no hubieran podido trabajar, ¿no? Ir quitando estos vicios o lograron capturar. Lo capturaron. ¿Por qué no pones lo capturaron? A menos que haya sido una persecución épica, ¿por qué no nomás pones capturaron? ¿No? ¿Y cómo perviertes los verbos? Porque lo mismo que los bomberos lograron apagar el fuego, hay un ladrón que logró huir. Entonces, lograr, ¿dónde lo pones? ¿Qué es un logro? ¿Algo bueno o algo malo? Entonces, ahí es como también hacer este análisis de, no es lo mismo dar que otorgar que conferir. Dar es como algo aquí muy, muy superficial. Otorgar es un poquito más alto, ¿no? Le otorgas, le das a alguien unas monedas, le otorgas a alguien un premio y le confieres a alguien una distinción. Pero esos pequeños matices del lenguaje no los manejas si no lees. Regresamos al principio. O sea, el Papa Francisco, el Papa, el que sea. Todo el mundo dice Papa Pontífice. No, señores, es el obispo de Roma, es el jefe del Estado Vaticano, o sea, existen 1000 formas de llamarle. Y entonces traemos el Papa, el Pontífice, el Papa, el Pontífice, el Papa, el Pontífice, el Papa, el Pontífice. Papa como tal no existe en los cánones de la Iglesia Católica Romana. Los cánones que son las leyes de la Iglesia, ¿no? El grado más alto, de acuerdo con los cánones, es obispo. Ya de ahí para arriba son puestos administrativos. Por lo tanto, no es el Papa Francisco en ciertos ámbitos, es el obispo de Roma. ¿Qué?
se reúne con un presidente, ¿por qué le pones que se reunió con el jefe de una congregación religiosa que no es de todo el mundo? Se está reuniendo con un jefe de Estado, con el jefe del Estado Vaticano. Entonces, esos pequeños matices los adquieres a través de la lectura, de una lectura varia y variada. O sea, lo mismo que puedes leer la Biblia, ¿no? Una Biblia, la que quieras, de la Iglesia Católica Romana, puedes agarrar el libro de oración común de la Iglesia Católica Anglicana, puedes agarrar una Biblia de la Iglesia, no sé, de la que quieras, pues de otra iglesia, y entender, por ejemplo, cómo funciona la norma religiosa de los judíos, cómo funciona. ¿Alguien aquí ha leído el Corán, por ejemplo? ¿No? En el Corán se menciona a Cristo y a María varias veces, y a Gabriel varias veces, ¿no? Entonces es así como de, porque son parte de lo mismo. Entonces, ir entendiendo cómo funcionan, a mí además me ha servido muchísimo en tanatología, porque no me veo llegando con un judío moribundo diciéndole, ve a los brazos de Cristo, ¿no? Entonces, tienes que ir ampliando. Si te vas a dedicar a las comunicaciones, mi recomendación es amplía tu bagaje cultural. Claro. Amplía lo que sabes, amplía tu visión del mundo. Si vas a hacer una traducción para los jóvenes de lenguas extranjeras, te sirve un montón saber de un montón de cosas. De pronto uno, yo lo digo, no sé para qué acumulo tantas cosas en esta cabeza, porque a veces me salen unas cosas que digo, ¿en qué momento aprendí eso? Pues lo aprendí y hay un punto en el que me va a servir para escribir lo mío, para escribir lo que va a leer otro, o simple y sencillamente para entablar una conversación con alguien interesante fuera de mi ambiente de comodidad. Claro. Oye, ya nos dejaste mucha tarea. A trabajar muchísimo. Chicos, ¿quién tiene alguna pregunta? Vamos a sacarle todo el provecho que está Trinidad aquí con nosotros. Levanten su manita. ¿Quién quiere hacer una pregunta? Mientras yo, nada más en lo que aquí se animan, se les quita la pena de preguntar, que ya que vamos a entrar en que vamos a leer, ¿qué nos recomendarían más allá de los libros de texto? Porque no todos tienen acceso a él, pero pensando que vamos de cero, ¿con qué empezamos a leer en voz alta? Que aparte, o sea, sea una lectura que podamos pronunciar, ¿no? Que sea, no digo fácil, pero accesible, pero que a la vez también pues sea interesante el contenido. Sepan Cuentos tiene un libro que se llama Cuentos para leer en voz alta de Juan José Arreola. Ah, sí, así, directo se llama. Wow. Cuentos para leer en voz alta de Juan José Arreola. Ahora, pues, por ejemplo, depende de cuál sea tu interés, ¿no? Si tienes niños chiquitos, cómprales un libro de cuentos y empieza a leerles un libro de cuentos. Practica leyendo haciendo voces, ¿no? Okay. Practica leyendo haciendo voces. Lee el periódico cada mañana. Cada mañana lee el periódico en voz alta. Escucha tu voz. Léeselo a alguien en la oficina, en tu casa, busquen a una persona. A los viejos nadie los pela. Los periódicos no están hechos para que los viejos los lean. Tienen la letra muy pequeña y nadie piensa en ellos. Entonces, de pronto, a lo mejor si tienen un abuelo, un papá ya grande, siéntense a leerle el periódico. Una revista, ¿no? A mí me funciona mucho leer poesía, la que quieran. Porque la poesía te exige un ritmo, te exige ir viendo matices, modulando tu voz. No puedes hablar igual un texto romántico que un texto de desamor, que un texto de muerte. Hay muchísimas poesías que exaltan a la muerte, ¿no? Entonces, ¿dónde haces una pausa? ¿Dónde subes la voz? ¿Dónde la bajas? ¿Dónde la dulcificas? ¿Dónde la vuelves un golpe? Que no es lo mismo subirla que volverla un golpe. Claro, todos esos ritmos. Ok. ¿Cómo los manejas, no? Y eso se puede lograr. Pues. Esto no se lo digan a nadie, pero yo cada domingo leo en voz alta la Biblia ante una comunidad.
Y ahora a donde voy, además, porque ya no voy al mismo lugar de antes, a donde voy, además, ya me subo a un púlpito, ¿no? Ya nunca me subí a un púlpito, ahora ya me subo a un púlpito que está al fondo de la iglesia y a mí me tienen que oír hasta la banca del fondo y no tengo micrófono. Ok. Y ya tengo así de lectura dramática, ¿no? Me subo y digo, abro mi Biblia donde está marcada ahí, primera carta de San Pablo a los Corintios. Pausa. Porque Dios dijo que... Y entonces ahí te vas, ¿no? Y vas agarrando y vas viendo las reacciones de la gente. Adelante. Ajá. Cuando no te oyen, ves el que hace así, hasta atrás, y entonces ya subes el volumen, ¿no? Ok. Matizando, ¿no? Vas Y, matizando. y ir sondeando la reacción del público. Sí, sí. Y muchos de esos textos ni siquiera los conozco y tienen unos nombres bien complicados a veces, ¿no? Entonces, sí es así como de, ok. Hoy me saqué la rifa del tigre con el que me toca, vas. Como que, súper interesante. Bueno, pues chicos, no, entonces no hay preguntas. ¿Alguna otra pregunta? Conste, si tienen dudas, yo ya no se las resuelvo, ya perdimos a Trini. Trini, pues te Yo agradezco. tengo una duda, Miss. A ver, ya dos manitas, a ver. ¿Quién abrió el micro? Vas y luego vas tú, María. Adelante. No, si quiere primero, María, es que ya le hizo la mano y yo nada más me Ok, metí como... perdón, es que yo nada más vi esta. Ok, adelante, María. Yo tengo una duda con el tema de que nos platicó, de que checa los textos que van a decir. Es que, por ejemplo, yo soy muy mala a la hora de escribir, ¿ok? Igual me falta leer y lo admito y lo voy a empezar a hacer porque sí me hace falta. Pero, ¿cómo decir? ¿Cómo me doy a entender? Como usted explicó que pone, ¿no? Y logró escapar. Que se puede, o sea, decir no, o sea, logró, es algo bueno o algo malo. O sea, a la hora de escribir, ¿cómo podría yo hacer mejor una nota? Que no suene tan como la típica nota que uno lee luego en redes sociales, que escriben así como de rapidito en la página de Accidentes Tulpetlac, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo mejora esto? ¿Cómo? Porque para mí suena bien, o sea, porque es a lo que estoy acostumbrada. Pero ¿cómo hago para que sí hacer mis textos que no suenen tan comunes y que se pueda llegar a una reflexión de, cierto, logró escapar el ladrón? Sí me di a entender. Sí, claro, pues es que es eso, una reflexión, no se adquiere de un día para otro, es un ejercicio cotidiano, que tú escribas, si eso es lo que haces, escribe, suéltalo, sácalo. Me decía un maestro eso, tú escribe, lo más importante es escribir, para empezar, ¿no? Entonces escríbelo, suéltalo, redáctalo todo y súbelo, porque te exigen que lo subas de inmediato. Pero ya luego lo vas revisando, lo vas reflexionando y vas viendo. O sea, ¿por qué puse que la víctima logró escapar? Pues no, es que la víctima no tendría que escapar, ¿o no? O que los policías lograron. No, es que hay momentos en los que le dejamos a la víctima la carga de, pero eso solamente lo logras, lo atiendes cuando lo reflexionas. Y eso no se logra de un día para otro. Tendrías que leer tu texto, volver a leerlo, ¿viste cuántas veces repetí lograr ahorita? Y fue sin. Entonces, tendrías que leer tu texto y volver a leerlo y volver a leerlo, dejarlo que se enfríe y corregirlo. Y a lo mejor al día siguiente lo vuelves a leer y dices, mira, Okay. esto lo pude mejorar. Entonces, sí, como tú dices, este es mi sitio de comodidad porque es lo que yo he visto en todos lados. Yo veo que en todos lados mis muchachos ponen, se registró un incendio. Entonces yo digo, ¿cómo que se registró un incendio? Se incendió, ¿no? Porque si se registró, le pidieron credencial de lector para que se notara. Llegó el incendio y se formó con nosotros. O ya perdimos esta parte de registrar es anotar. Es decir, se registró un incendio porque ya suman 260 incendios forestales. Entonces,
ya no es el 260, sino el 261, y entonces ya lo registras, ya lo estás sumando a una cuantificación. Pero todo eso solo lo puedes alcanzar una vez que te sientas a revisar y analizar tu trabajo. Y eso es cotidiano y ya frío. Ya después, cuando llegues a tu casa, le dices a alguien, ay, mira, te voy a leer la nota que escribí. Y no se la estás leyendo a él, te la estás leyendo a ti en voz alta, y cuando la lees dices, paso mecha. ¿En qué momento fui yo a escribir esta barrabasada? Mañana no la escribo. Mañana cambio esta redacción por otra. Pero es una revisión constante. Ok, entonces igual también sería como ser un poquito más directo en lo que es la información, porque igual lo que a veces solemos hacer es querer poner muchas palabras para que suene muy rimbombante y terminamos escribiendo lo mismo y ya no tiene sentido y es una barbaridad lo que uno hace. Entonces sería como poner la nota que sea más directa. Exacto. Hay un libro de Alex Grigelmo que se llama Gramática Descomplicada, que te explica todas esas cosas que hacemos para querer sonar muy cultos y en realidad sonamos bien burros, ¿no? Entonces sí, es como de siéntate y revisa tu trabajo, todo el tiempo revisa tu trabajo. Escribe cartas. Ya no escribimos cartas, no las mandes, no le mandes a nadie las cartas, pero escribe cartas, escríbetelas a ti, escribe un diario, escríbelo tú y revísalo diariamente, revísalo todos los días revisa lo que escribes, haz una reflexión constante de tu día a día y ve poniéndola en un cuaderno y ve poniéndola a mano. Este vicio de escribir a mano, mucha gente me dice, ¿por qué sigues escribiendo a mano? Pues porque a mí me funciona, ¿no? Y luego hago locuras que además hacen que mi cerebro, esto es un texto, ¿sí lo ven? ¿Sí se alcanza a ver? Sí, sí se alcanza a ver. Está escrito en vertical y lo que dice es curioso, pero vivir consiste en construir futuros recuerdos. Ahora mismo, sin importar qué estemos haciendo, estamos preparando recuerdos. Esta plática es la preparación de un recuerdo. Y entonces lo escribes así y ya haces una reflexión. Estamos todo el tiempo pensando en vivir en el ahora, en el ahora, en el ahora, pero no pensamos que lo que vives en el ahora va a ser tu recuerdo de mañana y tú decides si va a ser una melancolía, si va a ser una desesperanza o si va a ser un recuerdo que te va a dar calor en el corazón, por ejemplo. Pero esa reflexión la tienes que hacer tú solo, tienes que llegar tú a esa reflexión. Esto está basado en un texto de Ernesto Sábato, by the way, ¿no? Ok, muchas gracias. Gracias, María. Gracias, Trini. Ahora sí, a ver quién seguía. Vamos, chicos. Ay, Yo mis. adelante. Adelante, Juan Daniel. Hola, señorita Trini. Hola. Mucho gusto. De verdad, qué bonita plática, de verdad. Me está súper encantando cómo se expresa, hasta siento una aura acá súper cómoda. Y muchísimas gracias por compartirnos. Yo tengo unas dudas con respecto a la forma de expresarnos, pero con otros. Venga. Por ejemplo, ¿cómo, ya que, bueno, somos estudiantes de lenguas extranjeras, pues tenemos que enfrentarnos, pues, a hablar con gente, pues, de otros lugares, de otros países, inclusive, extranjeros, pero llega a haber momentos donde hay como muchas como malentendidos o así, o disgustos. ¿Cuál cree que sea la mejor manera como para expresar las emociones de uno mismo o exigir como respeto, pero o sea, sin ser tan violento? O sea, como que se tiene que decir o se tiene que actuar, ¿cómo hacerlo? Y pues cómo lidiar con personas que son difíciles, porque no todos pensamos igual. Entonces, ¿cómo se le hace como para una persona como que no pone de su parte sí, cómo poder expresar esa inconformidad o esas emociones que uno tiene como que ahí atrapadas? Ok.
Dice uno de los mandamientos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo primero que tienes que hacer es aprender a amarte a ti y entender cuáles son tus límites, tocar tus emociones, para que entonces de manera muy amorosa y como a ti te gustaría que te trataran, pudieras decírselas a alguien más. Ojo, entre lo que tú dices y lo que el otro entiende, media un mundo de diferencia. Me acaba de pasar, ¿no? Yo acabo de tener un conflicto fuerte con una persona porque se me ocurrió decirle que teníamos que sentarnos a replantearnos cosas. Esta persona venía de un COVID y tenía meses trabajando, meses habiéndome dejado botada una chamba. Yo digo, y tenemos que sentarnos a replantearnos cosas porque esto, yo ya enojada, tenemos que sentarnos a replantear cosas porque no podemos seguir así, esto está parado desde octubre. Y entonces, antes de que yo pudiera continuar, me gritó que estaba muy mal, no sé qué, y me colgó el teléfono. ¿Qué hay entre lo que yo le dije y lo que ella entendió? Su susceptibilidad, y eso no lo puedo controlar. A partir de ahí todo empezó a escalar, todo empezó a romperse, todo empezó a desmoronarse, pero eso ya no depende de mí. Depende de que yo esté segura de que lo que estoy diciendo se lo estoy diciendo con absoluto respeto. Media un mundo de diferencia entre elegiste bajar los guantes y eres una holgazana, eres una pendeja, y perdón por la palabra, pero ella me contestó, yo podré ser una pendeja, pero, y entonces dije, a ver, espérame, yo nunca dije que fueras una pendeja, yo te considero una persona muy inteligente que eligió bajar los guantes hoy. Y entonces lo aclaras. Y ya tú lo aclaras y si la otra persona lo entiende, depende de la otra persona, no depende de ti. ¿Qué manejas tú? Tú manejas tus emociones, tus pensamientos y tus palabras. La otra persona no está en tus manos, no está en tu control lo que ella siente, lo que ella piensa y lo que ella dice. Tú preocúpate de ser tú pulcro en tu lenguaje, pulcro en tus emociones y pulcro en lo que tú dices. En la medida que tú logres esa pulcritud, no importa lo que los demás digan y sientan de lo que tú dijiste. Es decir, sí importa, pues, pero lo que quiero decir es no importa cómo te acusen de haber sido, si tú estás seguro de lo que dijiste. ¿Fui clara? Sí, Sí, siempre sí, nos pasa. me parece que sí. Creo que sí es muy importante eso, como que literalmente como que estar seguros bien de las palabras que decimos, ¿no? Y como que sí creo que tenga que ver como con de verdad analizar y pensar lo que uno va a decir, ¿no? O cómo decirlo. Y dejar que todo lo demás fluya. Viktor Frankl, que es el creador de la logoterapia, tiene una forma de llevarte a que no reacciones de bote pronto y es respira. Respira antes de contestar. Respira antes de actuar. Respira antes de proferir una palabra, de proferir una maldición, de proferir una... A veces se necesitan las groserías. Amarás a tu prójimo, sí señor, pero es que hay prójimos que no cooperan, ¿no? Entonces sí hay prójimos que no cooperan. Pero entonces ahí es como de, a ver, entonces a mí cómo me gustaría ser amado, a mí cómo me gustaría que me dijeran, esto que voy a decir es muy fuerte, esto que le voy a decir a esa otra persona es muy fuerte. ¿Cómo me gustaría que me lo dijeran a mí? ¿Cómo me gustaría yo recibir esa misma notificación, esa misma mentada de madre? Porque a veces no le queda a uno más que mentar madres. Pero todo depende de si vas y le dices una mentada en todo su esplendor o le dices, y me saludas a tu mamá, ¿no? Y no estás siendo hipócrita porque le estás poniendo una intención en tu voz. Simplemente depende de a ti cómo te gustaría recibir esa mentada. Pregúntatelo antes de lanzarte a... Se los estoy diciendo, Cintia me conoce de hace muchos años. Cintia sabe que a mí me gustaba ver arder el mundo. Y lo que me instalaba yo en Nerón, aunque estuviera yo en el centro del mundo y yo fuera a quedar perfectamente asada como trompo de pastor, no me importaba. La vida me dio un buen golpe. La vida me colocó en un lugar en el que yo nunca me imaginé estar. Y entonces es, ¿cómo te gustaría
a ti. Que la vida te dijera lo que me dijo a mí de manera abrupta. Y entonces tú te volteas y tratas a la gente con una deferencia que te gustaría recibir a ti. Y la gente no necesariamente te la va a devolver. Pero al haber sido tú educado y al haber tratado tú a la gente de una manera, lo que la gente te devuelva te va a doler, si es muy grosero. Pero te va a permitir decir, bueno, esto viene de ella, porque esto es ella, no viene de mí, ni es una reacción a lo que yo hice. Por lo tanto, yo puedo estar tranquilo y a mí me cuesta menos sanar mi dolor. Súper interesante, ya lo apunté. Muchas gracias. Gracias por tu pregunta, Juan Daniel, y obviamente por tu respuesta. Chicos, vamos a darnos prisa que ya estamos por cerrar. David, adelante y cerramos contigo, Karime. Adelante, David. Hola Trinidad, mucho gusto. Me agradó muchísimo la plática, al igual que mis compañeros. Tus reflexiones son, creo, muy atinadas, o bueno, tan solo yo las comparto, creo que son muy buenas. Y al inicio, eh, usted dijo, entendemos el mundo cuando logramos ponerle palabras a las cosas que no entendemos. Esa reflexión, ¿es suya o es basada en algún libro? Porque si es basada en algún libro me encantaría leerlo. Y si es de usted, estaría increíble que hiciera un libro. Es la creación del lenguaje. Tú ves un árbol y el árbol no tiene mayor significado para ti cuando eres joven hasta que aprendes que es un árbol. ¿Por qué es tan importante que la gente aprenda a leer y que esté alfabetizada, que aprenda a escribir? Porque solo así puede deprender el mundo. ¿Por qué la gente que es sorda tiene tantos problemas para vivir en el mundo, para habitar su espacio? Porque los deprivamos del lenguaje en sus primeros años. Entonces, tendríamos que aprender que todo el mundo requiere del lenguaje. Si mal no recuerdo, esto lo aprendí en la Facultad de Filosofía y Letras y debe haber sido a partir de libros y textos de Tzvetan Todorov. Tzvetan, T-Z-V-E-T-A-N T-O-D-O-R-O-V. Tzvetan Todorov. El significado y el significante nos abren el mundo. Si tú aprendes a leer y a escribir, tienes el mundo en tus manos, porque lo puedes compartir. Lo puedes tomar, te puedes apropiar de él y lo puedes compartir como tú lo ves. Como tú lo ves. Le voy a mandar a Cintia el nombre de... Hay un libro de teoría del lenguaje para sordos que te explica esta parte perfectamente clara. Ahorita no me acuerdo del nombre del libro, porque además yo hablo lengua de señas, muy poco y en un nivel muy básico, pero me importa comunicarme con todo mundo. Entonces, déjenme, busco el título del libro y se lo mando a Cintia y que Cintia se los comparta. Sí, muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, pues ahí nos estaremos viendo. La estaré siguiendo Muchas gracias. en Instagram y en YouTube. Gracias. ¿Quién me falta? Porque Cintia se... Yo, soy Karime, buenas tardes. Hola, Karime, cuéntame. Bueno, quería agradecerle primero por la plática, me pareció muy interesante. Muchas gracias, Karime. Y pues a lo mejor más que una pregunta, me gustaría pedirle tips para organizar ideas. Yo también, bueno, no como tal escribo, pero sí me gusta de vez en cuando hacerlo. Y a lo mejor he notado que en esto me falta un poco. Carga una pluma y una libretita. Siempre. Entonces, te surge una idea y la apuntas en tu libretita. Le pones su buletito. Déjame ver dónde está, ¿no? Por acá. Le pones a este no tiene bullets, pero están separados por párrafos. Entonces, apuntas tu idea
y luego te sigues caminando y viene otra idea y apuntas tu otra idea. Y ya luego cuando las tengas todas, para mí es básico escribir a mano, insisto. Además, tengo mi colección de plumas, no es mentira, ¿no? De plumas Fuente. Yo uso pura pluma Lamy. Ya no, hace mucho que no uso pluma Bic. Entonces, escribe a mano con tu pluma Bic, con un lápiz, retomen la costumbre de escribir a mano porque eso te ayuda a fijar las ideas y te da más claridad de lo que vas a querer hacer. A veces tenemos una tarea y no sabemos por dónde empezar, pero si empiezas a apuntar así de, para esa tarea se me ocurre que, y vas a tu libretita y la anotas, o vienes leyendo y de pronto así, ¡fum!, te llega como un flash que debes hacer tal cosa, lo apuntes en tu libretita y te vas apuntando en tu libretita hasta que tienes ya todas tus ideas y te sientas y las organizas como si estuvieras jugando un memorama, porque eso depende de cada quien. Depende de ti, de qué es lo que quieres lograr con tu texto, cómo vas a organizar tus ideas y cómo las vas a priorizar. Práctica. Sí. Está bien, muchísimas gracias. Y no es tan fácil, porque además creemos que esto es como de un día para otro. Yo tengo más de 50 años, muchachos. Yo tengo 53 años, este año cumplo 54, y empecé a editar textos a los 20 años. Es decir, voy a cumplir 34 años editando textos. Y por lo tanto, yo empecé a leer a los 5 años. Voy a cumplir 49 años leyendo. Y leo diario, ¿no? Entonces, esto es práctica, práctica, práctica. No esperen que va a ser mágico, no esperen que después de esta plática se van a voltear y ¡fum!, como de la chistera, va a salir un conejo que les va a permitir escribir pulcramente. Práctica diaria. Una carta, un mensaje a su mamá a mano, un mensaje a su novia, un mensaje a su amigo, ¿no? Un texto para compartirlo con su familia todos los días. Escríbanlo primero a mano y luego lo whatsappean, pero primero escríbanlo a mano. Ya cuando lo whatsappeen se van a dar cuenta de sus errores y van a decir, ay, ¿no? O sea, si no, olvídenlo, pero es práctica diaria. Léanse a ustedes en voz alta, ustedes oigan su voz, oigan sus matices, óiganse, hablen solos. Esta es buenísima. Hablen solos. No solo van a garantizar que un ladrón se la va a pensar porque va a decir, este güey está loco porque viene hablando solo y se viene contestando. Ustedes son muy jóvenes, pero cuando yo era niña había una caricatura de La Vuelta al Mundo en 80 días y el señor Magaña era el malo y el señor Magaña se hablaba solo, ¿no? Entonces decía, que si tengo un plan, y se contestaba a sí mismo del otro lado. Pero claro que tengo un plan. Y entonces se explicaba el plan a sí mismo en estos dos lugares. Y eso le permitía hacer matices y corregirse. Háganlo. Nadie los va a ver, hombre. Y con el COVID y el cubrebocas en la cara. Cubrebocas, exacto. Cuenta de que están hablando solos. Parece que es el audífono. Perfecto. Muchísimas gracias, Karime, por tu pregunta y a ti, Trinidad, obviamente, por tu respuesta. Y pues bueno, de verdad, como siempre y con todo el cariño, agradecerte tu tiempo, el que tengas esta empatía con nosotros, el que compartas tu sentimiento, tus logros y sobre todo tus conocimientos, tu inteligencia. Yo te lo valoro muchísimo, sé que los chicos también. Te agradezco muchísimo, de verdad, que hayas estado aquí con nosotros y bueno, pues vuelve pronto, vuelve el siguiente cuatrimestre, por favor, nunca te vayas. Y chicos, les voy a pasar los datos, ya vieron ahorita que les presenté su cuenta de YouTube, pero les voy a pasar los datos, síganla, de verdad, se van a divertir mucho con lo que está, les van a caer muchos 20 con el contenido que genera, hay de todo, está muy padre todo lo que hace, te felicito, aprovecho por todo tu trabajo que has hecho a partir de este trabajo en redes sociales. Y bueno, pues desearte muy, muy bonita tarde y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por recibirme, por invitarme, por escucharme, por dejarme hablar. Desde que vivo sola no tengo nadie con quien hablar. Muchas gracias por escucharme. Para eso estamos aquí. Cuenta con nosotros siempre. Va. No me tientes, no me tientes. Entonces nos vemos en la otra clase. Bueno, vale.
Muchísimas gracias. Bonita tarde. Buena tarde. Chao. Bye. Chicos, ¿cómo vieron? ¿Qué les pareció? Muy Sí o sí. interesante, la verdad, muy interesante por parte de Trinidad. Y pues sí, sí deja un gran aprendizaje. Sí, Grandes síganlo. cosas. Si pueden seguirla en sus redes, bueno, al menos la que tengo segura y yo es la de YouTube, la que les compartí. Está, a ver, se las vuelvo a poner. Se llama así como tal, Trinidad Ferreiro. Miren, se las pongo. Está en YouTube. De todas formas, cuando yo les comparto el video, de la grabación de la clase, aparece lo que les puse al principio, que, oigan, de repente ahorita cuando iba la última pregunta me sacó así, se me apagó el Teams, y entré por mi teléfono y ya después creo que se apagó y alguien, no sé si de ustedes volvió a grabar, se los agradezco, pero espero vaya de un jalón, si no, a lo mucho es que irán de nuevo así separados los videos, pero todo está. Miren, esta es su cuenta en YouTube, Trinidad Ferreiro, y vean, son videos cortos, 1 minuto 33, 2:46, ya es el que tiene más, 19 segundos, ya así, de volada, es súper amena, la vas conociendo, vas entendiendo y habla de todo, la verdad está muy padre, se los recomiendo muchísimo, me da mucho gusto que se hayan atrevido a preguntarle, se hayan animado, y justo ella nos dio como información por ambas partes, ¿no? La comunicación, las lenguas extranjeras, aparte esto como ella, como ser humano, todos que somos, así que aparte de lo que estudiamos, cómo comunicarnos con los demás, cómo ella a partir de un golpe, una tragedia en su vida pudiera decirse, se abre esta posibilidad o este espacio para comunicarse con los demás y veamos los resultados. Yo la conozco desde hace muchísimos años y lo que es ahora puedo decirles que es su mejor versión. Es el mejor momento en el que la he visto y fue a partir de lo peor que ella cree que le pudo haber pasado. Es como muy interesante conocer las historias de vida de los demás porque de algo podemos agarrar para aplicarla a la nuestra y obviamente pues tener una mejor comunicación, ¿no? Que es en lo que nos basamos aquí. Bueno, les había dicho que aparte de los temas de la semana pasada de información útil de otras personas, así se llama, información útil de otras personas. Es el tema de la clase pasada y de esta semana que se llama comportamientos emocionales. Sobre esos dos temas vendrá este test básico que es el que hay que hacer esta semana. Pero también se le tienen que incluir reactivos relacionados con lo que nos acaba de decir Trinidad. A mí me llamaron la atención varios temas. Quiero que coincidamos, sí, para que aterrizarlos y sobre eso generaré los reactivos para el examen de mañana. Lo que tú preguntabas, David, también es, los seres humanos vemos el mundo a través de palabras, o sea, sí, ves todo, entiendes todo, pero cuando ya lo aterrizas en palabras es que lo entiendes cuando lo pones en palabras y es por eso que debemos tratar de conseguir una buena expresión. O sea, una buena expresión oral, porque al decir las palabras correctas, estamos traduciendo lo que vemos, lo que imaginamos, lo que oímos, lo estamos concretando en ideas. ¿Están de acuerdo conmigo que fue como algo relevante que dijo? ¿O les llamó la atención? ¿O solo a mí? Oh, sí, ¿no? Sí, es relevante. Sí. Otro tema que yo vi, obviamente, lo de la lectura en voz alta, ¿no? De todos los beneficios de la lectura en voz alta, porque hablemos en español, en inglés, en francés, en el idioma que sea al momento de expresarnos, insisto, todo el aparato muscular y que tenemos en el cuerpo para poder hablar está conformado por músculos, claro, las cuerdas vocales, pero son músculos que hay que ejercitar. Y lo que nos comentaba, leer en voz alta, aparte de que te va a llenar de nuevas palabras, va a nutrir tu vocabulario, estás entrenando la voz. Más lees, más palabras tienes, escribes mejor. Sí, es que cuando preguntaba, ¿no, Carmen, que le decías que no es una cosa separada de la otra? Si lees más, tienes más palabras, cuando escribes tienes más opciones. Creo que lo de la lectura en voz alta también sería, ¿no? Un tema como de reactivos, súper importante. Y fíjate, y todo salió a partir de un comentario que dice, mi papá me ponía a leer en voz alta y
si tienen oportunidad de escuchar sus sus videos en YouTube o en la plataforma en la que la vayan a seguir, sí, a mí siempre me ha llamado la atención como así platicaba con ella relajado, pues normal, pero en sus videos sí tiene una locución muy bonita y habla muy bonita, y cuando habla de cosas como muy sensuales, hace la voz, y dirás, ¿cómo le hace esta mujer si no se dedica a la locución? O sea, ella sí escribe los guiones para que los lea un locutor en televisión, pero ella no sale a cuadro, no tendría ella esa formación profesional para leer. ¿Cómo lo hace? Pues ya nos dijo. Y es que sí, no importa a lo que te dediques, mientras mejor hables, ya vimos el resultado, ¿no? Hasta youtuber te conviertes. Bueno, ¿qué otro tema, chicos, les llamó la atención? Miss, disculpe, ¿me puede pasar el nombre del canal? Porque creo que no lo anoté y ya se me olvidó. Sí, es un nombre, Daniel. Mira, te comparto la pantalla. Es el nombre de ella, Trinidad Ferreiro. Mírale, ahí va. Según ella en su presentación decía de vida de viuda, pero en realidad se llama aquí Trinidad Ferreiro. Este es aquí en YouTube, pero dice que está en TikTok y en Instagram, pero debe ser el mismo nombre, o sea, así, Trinidad Ferreiro. Ah, ok, Miss, muchas gracias. Si no lo encuentras o algo, me avisas. ¿Qué otro tema, chicos? Lo que decía ahorita al final de evitar reacciones inmediatas respirando. Eso también está relacionado con el tema de esta semana de los comportamientos emocionales, cómo tenemos que aprender no a contener nuestras emociones, pero sí a manejarlas en nuestro beneficio. Y que si estamos muy enojados, a respirar, porque explotar va a redundarnos en problemas a nosotros mismos, pero tampoco ser pasivos. ¿Les interesa este tema? ¿Les llamó la atención de esto de evitar reacciones inmediatas, que fue, creo, a partir de la pregunta que le hiciste, ¿no, Juan Daniel? De este trato educado, de ser empático, aunque te estén tratando súper mal, tú respira, tranquilo. También iré relacionado, por ejemplo, con lo de las técnicas, la del sándwich, la del disco rayado sobre todo, que sí, que no, y tú en un mismo nivel. Que te insisten y tú en un mismo nivel, y de ahí no te mueves. Con respeto, educado. Aquí el profesional debes ser tú. ¿Cómo ven ese tema? ¿También lo incluimos? No. Esa votación, aprovechen, ya van a saber por dónde van los reactivos. Bueno, hasta ahorita tengo 3. ¿Algún otro del que les llame la atención? ¿Y lo incluimos? ¿Algún otro tema que a ustedes, a mí me gustó cuando habló de esto o de esto otro? Yo, el de no rebuscar tantas palabras y ser más directo a la hora de escribir. Ok. Va. Fíjate que a veces a los que nos dedicamos, por ejemplo, a la redacción, a cuestiones de comunicación, te dicen, debes de mandar un texto de 200 caracteres, son como las medidas, un texto de 200 caracteres, y resulta que tu idea concisa solo era de 150, ¿y cómo le hago con los otros 50 caracteres? Es ahí a donde empiezan a meterle palabritas que sobran, como el logró llegar al punto de reunión, en vez de decir, llegó. Logró llegar al punto de reunión porque te va a hacer como más, te va a ocupar más espacio y vas a cumplir con lo que te dieron. Yo en defensa de los reporteros, lo que puedo decir es que a veces utilizamos palabras de relleno para cumplir con ciertos caracteres, pero caemos en el error de que justamente son eso, son rellenos y son pajita que no sirven de nada. Pero sí está interesante ese tema y lo podemos aplicar a todos. Los reto. Chequen los últimos WhatsApps que han enviado, un mensaje mediano que hayan enviado, revísenlo y véanlo cómo lo hubieran podido redactar más directo. Y van a ver oye, pudo haber sido o estar mejor redactado. Esa es práctica, pero también a veces por el uso de las redes sociales rápidas, como sea, lo dejamos a un lado, damos por hecho que el otro nos va a entender y no siempre. Me late ese tema. Uno más, chicos, para que tenga 5 o ya con estos. ¿Algún otro tema que les llamó la atención? ¿No? La muerte fue un tema interesante, pero como que no lo tocó tanto, ¿no? Eso estaba leyendo, sí, y ya no le alcancé a preguntar. En mi apunte puse, no se hablan de cosas que dan miedo. Y cuando dijo, es que no le dicen a alguien que ya se va a morir, preguntarle si hizo su testamento o no. ¿Se acuerdan que vimos lo de preguntar sutil e imprudente? A veces sí. Hay temas tabús en los que
ni siquiera sutil te avientas a preguntar. Y cuando lo haces, terminas haciéndolo imprudente. Les voy a compartir luego el Instituto de Tanatología hizo justamente un listado de las frases que generalmente decimos en un funeral y que son súper imprudentes y cómo se pueden cambiar a una frase que sea más prudente, ¿no? Se los voy a compartir. Igual uso ese. Va, me late. Mira, me diste idea. Sí, hago mis apuntes según yo para preguntarle y se me va el avión. Va. Entonces sale chicos, hablaremos, bueno, hago un reactivo un poco relacionado con esto de la muerte, pero más a que son temas como tabús y que nos llevarían en términos de comunicación a hablar sutil o imprudentemente, pudiera ser. Lo de vemos el mundo a través de palabras, lo entendemos cuando se aterriza en palabras, hablar en voz alta, todos los beneficios, lo de reacciones inmediatas, evitarlas respirando, trato empático y practicar el ser directos a la hora de escribir. ¿Les parece bien que sobre esos temas se generen los reactivos de esta plática con Trinidad? ¿Todos de acuerdo? Está bien. Súper. ¿Qué pasó, sí. Edson? ¿Estás de acuerdo? Yo sí estoy de acuerdo, profesora. Nada más no vaya a ser el examen tan difícil, que luego las preguntas me confunden un poco. Bueno, haré yo ahora mi esfuerzo por redactar directo. Aunque la intención de los exámenes es hacerlos pensar, hacerles dar la vuelta, pero no se preocupen, seré empática. Voy a aplicar todo lo que nos acaban de decir. Trataré de ser empática, ¿va? Pero tampoco tan barco. Vámonos a un punto. Sí. ¿Vale? Muchas gracias. De nada. Bueno, chicos, entonces les repito las instrucciones de lo que sigue. Con la información que nos dio Trinidad, yo me daré a la tarea toda la tarde, noche de generar los reactivos y los sumo a los reactivos que ya están de los temas de la semana pasada y de esta semana. Sobre todo eso va a venir el test básico. Lo van a tener habilitado a partir del día de mañana y estará durante 5 días. Jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. Jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. Cerrará para el día martes, ¿sale? O sea, todavía tienen todo el lunes para hacerlo y el martes ya cierra. Es un solo intento. Este examen es de un solo intento, buzos. Y mejor, porque si no, se me confían y nos metemos en problemas. Es un solo intento. Ahora, si no me equivoco, son un poco más de reactivos porque como viene ya todo lo de Trinidad, son más reactivos los que hay que responder. En un anuncio les pondré por la mañana todas las instrucciones por si ya lo quieren hacer mañana, tengan toda la información. También hoy por la tarde les cargaré ya a Blackboard a través de anuncios la grabación de toda esta plática que tuvimos con Trinidad para que puedan revisarla y puedan tener más a detalle estos temas que al menos ya vimos focalizados, los temas sobre los que van a venir el examen y si no también, bueno, para que revisen de nuevo la conversación. El otro tema, recuerden que la siguiente semana, según el calendario, no tenemos sesión en vivo porque ustedes tienen exámenes presenciales, parciales, no presenciales, disculpe. Tienen exámenes parciales en la modalidad presencial remota. Para que se concentren en eso, aquí en materias en línea simplemente no dejamos ninguna actividad, aunque sí voy a publicarles el material de la semana, pero no hay que hacer foro, ni examen, ni sesión síncrona, nada. Solo les voy a publicar yo un video grabado, obviamente, haciendo un resumen de todos los temas que hemos visto hasta el momento, como un corte de caja, más el tema de la semana, ¿no? Que van a tener publicada la presentación. Para la siguiente semana, o sea, no la que viene, la otra, a la que inicia el 7 de marzo, nos tocaría la sesión en vivo el día 9 de marzo, el miércoles 9 de marzo. Por consenso, vamos a modificar el horario de la reunión solamente para ese día, y se los voy a poner en el anuncio, solamente ese día vamos a modificar la sesión para las 3 de la tarde, ya que la invitada que tenemos ese día nos puede atender justamente después de las 3, ¿no? Y ya hicimos el consenso, entonces quedó que a las 3 de la tarde. Les pido, por favor, todos los que puedan unirse, ya vieron que pues sí es importante estar para escuchar, para preguntar, para hacer esta interacción si es que lo consideran necesario, aunque de todas formas quienes por alguna otra razón no puedan conectarse a las 3 de la tarde, recuerden que se queda todo grabado y pueden revisarlo posteriormente. Les adelanto nada más que la invitada que tenemos la siguiente semana es un especialista en recaudación de fondos, lo que significa que tiene un manejo excelente de la persuasión.
Con ella vamos a platicar sobre las técnicas de persuasión y tips que nos puedan dar y su experiencia profesional trabajando, obviamente recaudando fondos, pero no es de, oye, dame dinero. Es todo un trabajo que se tiene que hacer alrededor de pues el campito, ¿no? Ir allanando el camino para convencer a las otras personas u organizaciones de que aporten fondos para diversas causas. Ya nos lo platicará, ¿sale? Que no se les olvide, porque si se me conectan a la 1 dirán, ¿dónde está la Miss? Pues aquí ando, solo que la clase va a ser hasta, o sea, la sesión va a ser hasta las 3. No crean que no hay, solamente va a ser posterior. Todos se los pongo en el anuncio en Teams, para que estén pendientes. Recuerden, es nuestra vía de comunicación. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, chicos? De cómo vamos a trabajar, de lo que sigue. ¿Todo en orden? No, profesora. Súper, cualquier duda que vayan teniendo en el camino, ya saben, con toda confianza me escriben y yo les respondo, ¿sale? Dejamos entonces la sesión en vivo hasta aquí. Les agradezco mucho que se hayan conectado, que hayan estado atentos y respetuosos con nuestra invitada y nos vemos entonces, así de vernos en vivo, hasta dentro de 15 días. Buzos con su test y bonita semana y suerte en sus parciales de la siguiente semana, chicos. Cuídense mucho, que tengan bonita tarde. Muchas gracias. Igualmente, Igualmente. Bye, chicos. Muchas gracias, Miss. Bye a todos. Bonita tarde. Hasta luego, profe. Nos vemos. Gracias, Miss. Igualmente. Gracias a ustedes. Bye. Dios, Miss, gracias. Bye, chicos.